Estamos conversando con el profesor Miguel Ángel Enríquez Marcano, quien es actualmente representante de la Asociación de Profesores de la UNEYES, APUNEYES, ante la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP, y quien nos estaba poniendo en cuenta cómo es la situación, o empezando a poner en cuenta cómo es la situación que están viviendo los profesores de la UNEYES en este momento, que no escapa de la realidad que uno lee, que uno investiga, que uno indaga en materia de otras casas de estudio en Venezuela. Pudiéramos deducir de esta primera parte que uno de los reclamos que ustedes estarían formulando estaría en el marco de mejores salarios y con indexación, en este caso. Bueno, en lo particular, yo no estoy muy en favor de lo que es la indexación. Vamos a explicarlo brevemente porque sé que el tiempo es corto. Nosotros los universitarios debemos estar dados a explicar ciertas cosas. La indexación, fíjese el caso del salario mínimo. Cuando lo aprobaron en marzo del año 2022, era $30, el equivalente a $30. Si lo indexamos, si el gobierno llega y dice hoy, vamos a indexarlo en función de esos $30, ¿qué va a pasar? Bueno, en vez de 130 bolívares hoy, $30 aproximadamente, sacando una cuenta mental, son 750 bolívares, redondeando, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Okay. Indexar significa eso, que 130 bolívares en marzo del 2022 son hoy en día 750 bolívares. ¿Qué va a pasar con los precios? Ahora, entendíamos que en el caso concreto de la indexación, porque ese planteamiento viene de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, era en el tema íntimo o directamente relacionado con los niveles de los profesores. O sea que no es lo mismo un investigador que un profesor simplemente para prestar servicio en un aula de clase. No es lo mismo una persona que ha alcanzado unos niveles de asociado con un profesor que todavía estaba en situación, digamos, de no haber avanzado a niveles de investigación y reconocimiento interno. O sea, veíamos como una indexación de los profesores en no verlos linealmente, sino en el reconocimiento de la tabla de su condición profesional. Eso existe en cierta forma. En los últimos años, ¿verdad? Prácticamente se han ido acercando, achicando esa diferencia. El nivel más bajo, profesor-instructor, asistente, agregado, asociado, titular. Son los 5 niveles. Y existía una gran diferencia de manera tal que el profesor que llegue instructor se sienta motivado, además de la obligación que tiene con el Estado, a mejorar porque va a recibir una mejor remuneración y así sucesivamente. Alguien en el gobierno nacional dice que no, que hay que achicar e igualar esas diferencias salariales. En ese sentido, eso se cumple, en cierta forma. No obstante, volviendo a lo de la indexación, volvamos a eso, del otro sentido de los salarios, eso hay que tener mucho cuidado. De hecho, hay informes de diversos economistas a nivel nacional, economistas de nuestro país, que hablan de la indexación del salario, que hay que tenerle mucho cuidado porque se va a convertir en un proceso inflacionario y cuidado si no se convierte en hiperinflacionario. Hiperinflación sería de 5 dígitos anuales. Entonces, esa inflación que tenemos hoy en día, si la indexa, como te decía antes, 130 bolívares, lo llevamos a 750 bolívares como salario mínimo al día de hoy, eso se va a convertir en una espiral inflacionaria de la competencia del salario contra los precios, porque los precios no van a quedar estables, porque la mayor cantidad de bolívares en el mercado va a empujar el precio como tal, porque por otra parte el gobierno no tiene los dólares suficientes en reservas internacionales para respaldar un aumento de salario en bolívares simple y llanamente. Ahora, ese es el gran detalle que tenemos. ¿Cómo podríamos ver entonces, llamarlo desde el punto de vista de una dignificación del salario para los profesores universitarios en la UNEYES y en Venezuela? El gobierno nacional tiene que buscar mecanismos. Esta mañana leía, ¿verdad?, una información del expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Él hablaba que no es posible la dolarización. A mí me llamó mucho la atención, porque Rafael Correa, que fue presidente de un país que está dolarizado, porque en Ecuador hay una paridad, el dólar ecuatoriano con el dólar estadounidense, fue presidente durante 10 años.
Y entonces él no erradicó eso de allá, pero nos viene a recomendar que nosotros no dolaricemos. Lo que pasa es que no se le habla bien, o los políticos quizás no hablan bien, no hablan claro en cuál es la situación de dolarizar nuestra economía. Dolarizar nuestra economía significa que debe existir un régimen de sinceridad, de disciplina fiscal. ¿Está el gobierno dispuesto a cumplir con una disciplina fiscal? Porque tendría que pagar en función de los dólares que tengo en reserva internacional. Y no puedo a diestra y siniestra, paguen el bono X, el bono Y, el bono Z, el bono de la patria. Porque en bolívares el papel aguanta todo. Y hoy en día que antes se hablaba de dinero inorgánico, que se imprimían los billeticos, ¿verdad? Ahora es más fácil porque es digital. Simple y llanamente el gobierno emite bolívares, que de hecho está por encima de los 20 millardos de bolívares, ¿verdad? Lo que llama la liquidez financiera, que estaba el año pasado por debajo de los 10 millardos y va por los 22, 23 millardos a esta fecha, según datos del Banco Central de Venezuela. Entonces, ¿por qué emiten dinero sin ningún tipo de responsabilidad? Eso no lo pueden hacer con dólares. Y ahí es donde está el detalle. Por eso es que no dolarizan, no porque hay una condición geoestratégica, porque entonces vamos a depender de una moneda extranjera, porque entonces vamos a tener que tener buenas relaciones con un país que va a tener el control sobre la moneda nuestra. Sí se puede. Pero sí en se puede materia de hacer. regulación, ¿cuál es el planteamiento? ¿Hay algún monto específico, alguna cifra específica que debe corresponderse con el salario de los profesores universitarios? Nos decía del promedio de $50, estima casi de manera general para los profesores universitarios actualmente. ¿Refieres a lo que aspiramos los profesores? Exactamente. Por lo menos que estén por encima de esa canasta alimentaria familiar. De los casi Los 500 casi dólares 500 en estos dólares. casos. Tiene que estar por allí porque es lo ideal. Es más, esa debería ser la base y a partir de allí los aumentos y hacer los cálculos y tener la disciplina fiscal y los dólares que entren al país, sea por concepto de importación petrolera o por cualquier otro concepto, por cuestiones aduaneras, arancelarias, todo lo que ello ingrese por cuestiones de la venta de oro, tener disciplina fiscal, sacar las cuentas, cuántos empleados públicos tenemos, cuántos jubilados se tiene, pensionados, tienen que sacar, fíjate, hay un dato que mucha gente conoce, que es Voz Populi, es que Venezuela, el gobierno nacional, en el año 2022, colocó en la banca pública y privada 5.400 millones de dólares. Saquemos cuenta, ¿cuántos empleados somos? ¿Cuántos jubilados? ¿Cuántos activos? Y si en vez de darlo a la banca para que algunos privilegiados puedan adquirir esos dólares, se lo damos a los empleados públicos, ¿qué pasaría? ¿Se puede o no se puede? Algunos dirán, legalmente no se puede, pero el artículo 91 no, se debe cumplir y no se cumple. Y así pues, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Hay muchas cosas en la Constitución que no se cumplen. Estuvo la constituyente que se dieron en condiciones especiales hace 4 o 5 años atrás. O sea que hay que hacer los estudios pertinentes, ¿verdad? Porque si bien es cierto que la Constitución Nacional te habla de que la moneda oficial es el bolívar, también hay condiciones de necesidad que nosotros sabemos que pudieran cumplirse para cubrir las necesidades del trabajador venezolano. Profesor, en el caso concreto, porque efectivamente el tema salarial es muy importante, pero también hay otros elementos adicionales que complementan o que son un factor importantísimo en la protección social de los trabajadores. ¿Cómo están en el caso concreto de los beneficios? ¿Hay una convención colectiva vigente o está por supervisar? ¿Hay algún proyecto previsto, algún convenio que sea el que le dé sustento efectivamente a la seguridad de esa condición que ostentan actualmente los profesores de Luneyes? Fíjese, en el caso de los profesores universitarios, nosotros tenemos algo que se aprobó en extinto, lo que era el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia se aprobó, pues se le dio carácter legal a lo que se llamaron las normas, o se llaman las normas de homologación de los trabajadores universitarios, que daban ese ámbito de privilegio al ámbito universitario, a su vez. Eso fue desconocido, a la larga fue desconocido por el gobierno nacional y hoy en día hay una cosa que llaman convención colectiva única,
que no cumplen, además, van por la cuarta convención colectiva única y no la cumplen. ¿Por universidad o de todos? De todas las universidades, el gobierno Del nacional firmó con los gremios bolivarianos, firmaron estos convenios. Ahí es la FAPUP Y- la que en este caso Ajá, FAPU participa quedó, en esa... la sacaron de ese juego porque FAPU defendía la norma de homologación. Pero fíjense, ese es el problema que tenemos. El Que hay una conocido- federación de asociaciones de empleados universitarios algo- bolivarianos. ajá, que es la que está- FTV. Exactamente. La FTV. Ajá. Esta federación, bueno, firmó su convenio, ok. Ese es el que se está aplicando, no nos queda de otra, ¿verdad? Sabemos las condiciones que estamos viviendo en nuestro país, pero es precisamente esa convención colectiva única que no se está cumpliendo, que es el reclamo que están haciendo los trabajadores hoy en día, todos los trabajadores en la calle del sector universitario, en cuanto a lo que son las normas ONAPRE. Descontaron, o sea, sacaron gran parte de estos beneficios y nos están pagando chucuto y no cumplen tampoco, ni siquiera con la convención colectiva única que firmaron la Federación de Trabajadores Universitarios y el Gobierno Nacional. Miguel Ángel Enríquez, directivo de APUNEYES, la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Llanos. Vamos a cumplir estos compromisos de publicidad, ya regresamos a Perfil.